soy, lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Y todo lo que soy lo pongo en tus manos, Dios, pues tuyo soy, tuyo soy. Aquí estoy ante, alzo mis manos aquí en Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Aquí estoy ante, alzo mis manos aquí en Jesús, el infinito Dios, el infinito Dios. Tu nombre proclamaré, a
Muy buenos días, amados hermanos. En esta hora damos gracias a cada uno de ustedes porque nos sintoniza en esta hora y agradecemos al Señor porque Él ha sido fiel con cada uno de nosotros y podemos en esta mañana una vez más adorar su nombre, darle la gloria y la honra a Él y así poder tomar también el consejo de su palabra. En esta mañana quiero compartir con ustedes bajo el tema La fe supera las multitudes. La fe supera las multitudes. Es algo importante saber de que la fe es algo que juega un papel muy interesante en nuestra relación con el Señor. Y ahora quiero estar compartiendo sobre este pasaje en el libro de Marcos, en el capítulo 5 y el versículo 21 al 34. Es un pasaje muy conocido de la palabra del Señor, el que quiero compartir con ustedes, pero quiero seguir hablando acerca de la importancia de la fe. La fe, como la palabra dice, Jesús le decía a sus discípulos que podía mover montañas y sabemos de que esas montañas pueden ser situaciones y pueden ser dificultades que estemos atravesando en la vida. Y aquí en esta mañana vamos a estar viendo una situación bastante crítica que está viviendo una mujer en una situación precaria, que está viviendo atada y está viviendo una vida sin propósito ya. Pero vamos a ver lo que sucede cuando su fe es puesta en Jesús. Hay varias cosas que quiero estar señalando en este pasaje y una de ellas es que esta mujer tenía una situación y era una enfermedad incurable que ella tenía y podemos ver de que la fe de ella surgió a través del testimonio de alguien pudo testificar y activar la fe de esta montaña, de esta mujer y atravesar esa montaña que tenía o esa situación que vivía y poder ver lo que la fe activa logra la sanidad y la salvación. Así que por lo menos esas tres cositas quiero estar mencionando en esta mañana. Y vamos a leer la palabra del Señor y se encuentra en Marcos 5, 21 al 34. En verdad quiero compartir del 34 en adelante, del 24 en adelante, pero para que haga sentido quiero agarrar la escritura completamente. Y dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud. Y él estaba junto al mar y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ve y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada le aprovechaba, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás de la multitud y tocó el manto, porque decía: si tocare tan solamente el manto, seré salva. Y enseguida la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volvió a la multitud y dijo: ¿quién ha tocado mi vestido? Sus discípulos le dijeron: ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero mirándole alrededor para ver quién había hecho esto, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Versículo 34 dice: y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz y queda sana de tu azote. Vamos a dar una palabra de oración. Amado Dios, en esta
mañana preciosa, Señor. Damos gracias a ti por que tú eres un Dios de poder, un Dios al cual podemos llegar, Señor, con la confianza, sabiendo de que tú estás atento a las peticiones de cada uno de nosotros. Ahora, Señor, venimos para agradecerte porque es bella la oportunidad que tenemos de en este día poder, Señor, tomar el consejo de tu palabra, Padre Santo, para poder meditar en ella y para poder ver la majestad de tu poder, Señor, obrando en aquellos que pueden depositar su confianza en ti. Ahora, Señor, nos disponemos y abrimos nuestra mente, nuestro corazón, para que tu palabra pueda venir, Señor, y hacer el efecto que necesita hacer en nuestra vida. Bendice a cada uno, Señor, de los oyentes, bendice a cada uno de nuestros hermanos. Padre Santo, seas tú glorificándote en este tiempo. En el nombre de Jesús pedimos dirección a través de tu Espíritu Santo. Amén. Como dije antes, la fe supera las multitudes. Verdaderamente se ha visto que las multitudes, cuando hay mucha gente, es difícil divisar a una persona, y la importancia deja de tener tanta validez como cuando no hay concentraciones de personas. Hemos visto que cuando hay multitudes de gente, a veces se aprieta, se empuja y todo eso. Pero aquí podemos ver a Jesús que está, dice, regresando, y tenemos la historia de Jairo que está anterior a lo que yo quiero compartir. Vemos que Jairo por lo menos tiene la oportunidad de postrarse delante del Señor, y ahora hay una multitud que está yendo detrás de Jesús para poder ir a obrar o a sanar la hija de este hombre. Pero entre ellos encontramos a esta mujer que dice la palabra que pues tenía una enfermedad, y es ahí donde nosotros tenemos que pensar un poquito en esta mañana el tipo de enfermedad que esta mujer tenía. Era una enfermedad, dice la palabra, que había sido por 12 años. Entonces quiere decir que verdaderamente esta mujer estaba agonizante a través del sufrimiento que estaba viviendo por esta enfermedad. Y esta enfermedad la llevó a Jesús, pero la llevó porque alguien pudo testificar del poder que había en el Señor Jesús. Y yo cuando escuché que leí y pude ver de que esta mujer, al escuchar el testimonio de lo que decían de Jesús, ella pudo tener convicción, me deja ver a mí que verdaderamente el que estaba testificando estaba hablando con convicción también. Así que qué importante es el que nuestro testimonio sea un testimonio veraz, un testimonio sin quitarle el poder que tiene nuestro Señor Jesús. Así que eso es muy importante. Entonces podemos ver que esta mujer pudo reconocer que en Jesús había el poder suficiente para resolver su problema. Vamos a decir que ella tuvo la fe suficiente, la confianza suficiente en saber si de alguna manera ella podía llegar a Jesús. Verdaderamente Jesús tenía la facultad y el poder para poderle resolver su problema. Así que en primer lugar, la enfermedad incurable, era una enfermedad incurable. Por 12 años, dice la palabra, había estado esta mujer que había padecido de esa enfermedad. Y al estar por tanto tiempo esta mujer enferma, sabemos que cuando hay una enfermedad que está invadiendo nuestro cuerpo, nosotros hacemos todo lo posible para tratar de resolver cualquier dolor, cualquier situación que está pasando en nuestro cuerpo. Y al ver aquí, podemos ver que esta mujer estaba en una situación bien difícil. Y sabemos que la enfermedad que ella tenía era una enfermedad que no solamente era una enfermedad que podía ella sobrellevar, sino que era una enfermedad que la privaba de tantas cosas. O sea, podríamos hacer como en esta hora una comparación, no sé si sería posible hacerla, pero podemos ver que en este tiempo de epidemia hay una enfermedad que todavía aquí la palabra
bueno, las noticias nos dicen y los que saben de la medicina dicen que todavía no hay una cura para ella. Entonces esta enfermedad era algo parecido, que no había una cura para ello. Y lo que hacía era que ella estuviera aislada. O sea, esta mujer estaba aislada de todo contacto social. Y una vez más quiero relacionarlo porque hemos visto que cómo impacta la falta de la relación con las demás personas. Las relaciones sociales es algo que están en el ser humano, son una necesidad en su vida. Y podemos ver que esta mujer, por el tipo de enfermedad que tenía, ella no podía tener contacto con la sociedad. Ella estaba privada de toda relación. ¿Por qué? Porque ritualmente era una enfermedad que pues era supuestamente para ellos era de inmundicia. Entonces esta mujer estaba privada de todas las relaciones sociales, o sea, no podía tener ningún contacto en la sociedad. Y todo eso es bien interesante porque al ver el pasaje nos damos cuenta hasta dónde la fe puede llevarlo a una persona a pasar sobre lo que sea. Entonces esa enfermedad era una enfermedad, dice que era una menstruación por 12 años, o sea, permanente, una enfermedad dolorosa. Los hombres no podemos hablar muy profundamente de esto, pero hemos visto, ¿verdad?, que cómo sufren cuando están pasando por ese tiempo. Pero esto no era muy común porque esto era continuo y por 12 años. Entonces lo que quiere decir que esta mujer había pasado tanto tiempo de enfermedad que había perdido todo contacto con los seres humanos. O sea, ella estaba retirada de la sociedad porque no se le permitía, estaba de alguna manera guardada. Y cuando pensamos hoy en estos días, las personas que hemos tenido que aislarnos, aunque no ha sido totalmente, pero hemos podido ver cómo afecta, o sea, la falta que hace el tener relaciones. Entonces esta mujer no solamente estaba padeciendo un dolor de la enfermedad, pero emocionalmente podemos ver de que había sufrido tanto. Ahora, vemos la posición de esta mujer. Dice la palabra que ella había visitado cuánto doctor ella le habían recomendado o ella había podido. Entonces, la mujer había hecho la diligencia, había tratado por varios medios de salir de esta situación. Entonces, pero al no tenerla, cada día era peor para ella. Entonces, había sufrido mucho, dice la palabra, de muchos médicos y ya había gastado todo lo que ella tenía. Entonces, en otras palabras, para esta mujer ya el dictamen está dicho: vas a morir y vas a morir con esa enfermedad. ¿Por qué? Porque no hay nada más que se puede hacer. O sea, esas palabras a veces se escuchan cuando los doctores dicen no hay nada más que se pueda hacer. Pero cuando los doctores dicen que no hay nada más que se pueda hacer, todavía si hay una fe viva, Dios todavía puede obrar en la vida de aquellas personas. Entonces esta mujer estaba en una situación crítica. La sociedad pues la rechazaba también, o sea, era un rechazo al saber que la enfermedad de ella, nadie querría acercarse a ella. Entonces podemos ver de que tenía todas las de perder esta mujer. ¿Por qué? Porque estaba enferma, no podía estar cerca, no podía relacionarse con las personas, no podía tampoco podía acercarse al Señor. ¿Por qué? Porque ritualmente una persona así, cuando tocaba a alguien, la persona supuestamente quedaba inmunda. Entonces había varias barreras que estaba enfrentando esta mujer. La multitud era una. Sabemos que la pérdida de sangre es algo que debilita y es algo que le quita la fuerza a las personas. Esta mujer podemos decir que estaba físicamente mal. No tenía fuerza en su cuerpo. ¿Por qué? Porque su estado de enfermedad. Entonces eso quiere decir que era un impedimento. Y lo otro es que había una multitud que apretaba.
Hemos caminado entre las multitudes y sabemos lo difícil que es, el trabajo que lleva el poder atravesar en medio de las multitudes para llegar a cierto lugar. Entonces podemos ver que esta mujer hizo un esfuerzo para poder atravesar entre las multitudes para poder llegar al lugar donde ella había puesto su esperanza. Entonces, esta mujer tenía una fe activa ya había activado su fe para llegar a Jesús. Esta mujer sabía de que esa enfermedad había una respuesta, había una solución para ella, pero solamente estaba en Jesús. Y al saber de que esa respuesta estaba en Jesús, ella hizo los medios para poder llegar al Señor Jesús. Eso nos muestra a nosotros que en realidad, cuando nosotros ponemos la mirada en el Señor y nuestra fe en el Señor, no hay nada que el Señor no pueda hacer. Pero hay una parte que nos corresponde a nosotros. Hay una parte la que nosotros tenemos que hacer. Y esa parte primeramente es de poner nuestra fe en el Señor Jesús y poner el esfuerzo que necesitamos hacer y no creer que no hay nada que el Señor no pueda hacer por nosotros. Esta mujer pasó esos obstáculos que le podían impedir. Ella podía ponerse a meditar y a decir: hay mucha gente, estoy muy débil, el Señor es santo, es puro y yo soy impura. Esta mujer podía ponerse a decir de que no había manera de llegar al Señor Jesús, que no iba a ser posible su sanidad. El Señor Jesús estaba dispuesto, había una multitud ahí, pero esta mujer es capaz de atravesar las multitudes. No sé a qué multitudes tendremos que enfrentarnos o tendrás que enfrentarte tú para llegar al Señor, para llegar a buscar la respuesta de Dios en tu vida. Pero esta mujer sabía que tenía una necesidad y sabía que había alguien que tenía una respuesta para ella, y por eso ella hace los medios para ir. Entonces, creo que para cada uno de nosotros esta es una lección que nos puede hablar de que no hay nada que debería de impedirnos llegar a nuestro Señor Jesús para buscar respuesta a nuestra necesidad. Número 2, el testimonio que había recibido esta mujer activó su fe. El testimonio activa la fe. Por eso yo creo que es de suma importancia el que como creyentes sigamos testificando del Señor Jesús. Fíjate que esta mujer escuchó el mensaje del Señor Jesús. Dice el versículo 27, y oyó hablar de Jesús. Versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. O sea, el poder que había en el testimonio transmitió a esta mujer un mensaje, y esta mujer vino por detrás a Jesús. Quiero que pensemos un poquito. Esta mujer pensó que solamente tenía que tocar el borde del vestido de Jesús. Ella no necesitaba sacarse una foto con Jesús, como suele hacer hoy, ¿verdad? Nada más una persona importante y queremos sacarlos una foto con ella, para salir nosotros también en la primera página. Ella no estaba interesada en eso. Ella estaba buscando algo más importante de Jesús, y era un favor acerca de la enfermedad que tenía. Pero ahora podemos ver lo que el testimonio hace en la vida de algunas personas. Aquí podemos ver de que ese testimonio que se había dado despertó la fe en ella. Y esta mujer empezó a caminar para llegar hasta Jesús. Y por detrás, dice la palabra, entró y pudo llegar a Jesús. Versículo 27 dice, y cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás y entró. Versículo 28, porque decía, si tocare tan solo su manto, seré salva. Esta mujer sabía el poder que había en Jesús. No necesitaba Jesús poner las manos sobre ella. No necesitaba abrazar a Jesús. No necesitaba hacer más que tocar el borde de su vestido, del vestido de Jesús. Ahora quiero que pensemos un poquito que hasta qué punto estaba la fe de esta mujer. Cómo se activó a través de lo que había escuchado hablar de Jesús. A veces creemos que de la manera que hablamos de nuestro Dios no es importante. Es importante de la manera que
testificamos de nuestro Dios. ¿Por qué? Porque nuestro Dios tiene el poder suficiente. Este mensaje le penetró y le lanzó a creer que bastaba solamente tocar el borde del vestido de Jesús para quedar sana y salva. Esta mujer hizo lo que ella creía que Jesús era capaz de hacer. Y dice la palabra, y tocó el borde del vestido de Jesús. La convicción que había en ella le bastaba para poder recibir su milagro. El versículo 28 dice, porque decía, si tocare solamente su manto, seré salva. Solamente tocar, solamente hacer un pequeño contacto con la ropa que el Señor Jesús tenía. Yo creo que a veces eso es importante para cuando nosotros queremos algo de parte de Dios. No es tanto lo que nosotros podamos esperar, pero es tener la convicción que Dios tiene el milagro para nosotros. Cuando tocó, dice la palabra, el manto de Jesús, enseguida, o sea, en medio de la multitud, ella estaba enferma y ahí tocó el manto y dice la palabra que enseguida su enfermedad, dice, fue sana. Enseguida paró el flujo de sangre de esta mujer. Entonces esta mujer, aunque no tuvo la oportunidad que tuvo Jairo de venir a Jesús como alguien principal, como alguien que tenía una posición, como alguien que era verdaderamente un hombre de prestigio, ella no vino por de frente como vino Jairo, pero ella vino por detrás. No importa por dónde nosotros vayamos a ir a Jesús, lo importante es la fe que nosotros pongamos en nuestro Señor Jesucristo. Es que si tan solamente podemos depositar nuestra confianza en Él, con eso bastará para que Dios haga la obra en nuestra vida. Así como en esta mujer no esperaba que Jesús hiciera tantas cosas por ella. Si solamente ella quería el milagro, ella no quería llamar la atención, solamente quería recibir el favor de Jesús. Cuando queremos recibir los favores de nuestro Señor Jesús, nosotros no necesitamos que haya un espectáculo, pero lo que sucedió es que esta mujer sabía que en el mismo momento que tocó, en ese mismo momento, o sea, antes de ella llegar a Jesús, sabía que eso iba a pasar. ¿Qué tan convencidos estamos a veces cuando nosotros venimos y solicitamos de parte de nuestro Señor en una necesidad? A veces es importante tomar estas historias, tomar esta palabra, ver el ejemplo, cómo nosotros debemos de llegar a Jesús, cómo nosotros debemos de estar convencidos que el Señor tiene el poder para poder obrar en nosotros ese milagro que necesita hacer. Esta mujer pudo recibir del Señor Jesús porque ella sabía que Jesús era suficiente para su necesidad. Yo te pregunto en esta hora, estamos en un tiempo de necesidad. Este es un tiempo cuando tu fe tiene que ser una fe viva. Este es un tiempo cuando tu fe tiene que aferrarse al Señor. Ahora quizás literalmente no podrás llegar a Jesús, pero espiritualmente podemos llegar porque Él está a través de su Espíritu, está en nuestra vida y nosotros podemos creer que Él puede operar. Él no ha cambiado. La palabra del Señor dice que Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Así que cada uno de nosotros puede estar convencido que Dios puede operar en este tiempo. Ella llegó por detrás, pero recibió su milagro. No importa por dónde tengas que llegar. El asunto es que no pongamos nosotros pretextos. El asunto es que no nos demos por vencidos, que no creamos que hay cosas que nosotros no podemos hacer. ¿Sabes qué? Tenemos que nosotros ser arriesgados. Tenemos que nosotros ser personas que nos lanzamos. ¿Por qué? Porque esta mujer se lanzó. Esta mujer pudo quedarse de lejos. Esta mujer pudo no haber llegado a Jesús. Esta mujer pudo haber oído el testimonio del poder de Jesús y haber desaprovechado la oportunidad, pero ella no la desaprovechó. Sabía que habían obstáculos, sabía que no era fácil, sabía que iba a tener que atravesar por situaciones difíciles, sabía que por su enfermedad
religiosamente, ritualmente, no era lícito ella llegar a Jesús, pero ella saltó todas esas barreras, porque Jesús es más poderoso que cualquier otro rito que se pueda practicar. Así que ella se lanzó. Ella fue una mujer que supo vencer los obstáculos para llegar a la bendición. Y la palabra del Señor dice en el versículo 33, vamos a leer 29, y enseguida dice: la fuente de sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Imagínate, versículo 29, enseguida sintió que la sangre paró y ella fue sana de aquel azote. O sea, empezó a descansar. Versículo 30 dice: luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de ella, volvió a la multitud y dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Ahora, veamos algo importante aquí, que Jesús, esta mujer, sencillamente ha tocado su manto. Pero Jesús siente el toque que esta mujer ha dado en él, o sea, en su manto. Pensemos, si está en medio de la multitud, y por eso Jesús se regresa y pregunta quién es el que ha tocado sus vestidos. Y vemos la respuesta en el versículo 31 de los discípulos. Ellos están diciendo qué es lo que Jesús está diciendo. O sea, y esto es lo tercero y lo último, la sanidad y la salvación de la mujer es por la fe. La sanidad y la salvación de la mujer es por la fe. Ahora esta mujer ha sido sana y Jesús puede sentir el toque de fe de esta mujer. Ahora Jesús se detiene. Ahora Jesús se detiene y pregunta quién ha sido el que ha tocado sus vestidos. Sus discípulos responden: Señor, la multitud está sobre ti y tú preguntas todavía quién ha tocado. Es que lo que sucedía que era algo diferente a lo que estaba haciendo la multitud. La multitud podía estar encima de Jesús. La multitud lo podía apretar. La multitud estaba siguiendo a Jesús. Querían ver todo lo que Jesús hacía. Esta mujer vino para recibir un milagro. Esta mujer traía una meta diferente y una meta de fe. Ella traía una fe viva que puede tocar y transmitir a Jesús. Jesús puede sentir lo que se activa en él a la hora del toque de esta mujer. Muchos lo estaban tocando, muchos lo estaban apretando, muchos estaban ahí. Estaba la multitud, dice, pero el toque de la mujer fue totalmente diferente. Fue un toque que activó el poder de Jesús para sanarla, para liberarla, para perdonarle sus pecados, para entregarle la salvación y la vida eterna. Sus discípulos no podían ver a este nivel. El poder sobrenatural de Jesús se activó en ese mismo momento y sus discípulos están diciendo: Señor, pero tú estás diciendo de que alguien te ha tocado cuando la gente está encima de ti, te está apretando. ¿Qué piensas tú? ¿Qué es lo que estás diciendo? Pero Jesús le dice: no, alguien ha tocado el borde de mi vestido. Entonces, versículo 32 dice: pero él miraba alrededor para ver quién le había tocado. Entonces la mujer, versículo 33, entonces la mujer, temiendo, lo primero que esta mujer tenía era temor. Dice, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Fíjate, ella recibió el milagro. Ahora Jesús está preguntando quién es. Y esta mujer, y nosotros sabemos que por cultura las mujeres eran las menos apreciadas o las que menos derechos tenían para acercarse a una persona como Jesús. O sea, no que con Jesús pasó, pero los que en alguna manera tenían posiciones o ministraban la palabra, era gente que no se podía llegar cerca a ellos, menos una mujer. Pero aquí esta mujer, ella temiendo
y temblando, la actitud de ella, tenía un temor reverente a Jesús y estaba temblando, sabiendo lo que en ella había sucedido, vino y se postró delante de él. Ahora, veamos una cosa. Primeramente, ella tiene un temor delante del Señor, está temblando delante de él por lo que él había hecho. Y ahora se está postrando delante del Señor Jesús. Eso nos habla de la reverencia que esta mujer hace a Jesús. No solamente viene por un milagro, pero ella está reconociendo que Jesús es alguien poderoso, que es el Señor, porque ahora se está postrando delante del Señor Jesús. Hay personas que han recibido un milagro, pero después que reciben un milagro, jamás vuelven a darle gracias al Señor. Pero esta mujer ahora está postrada y ahora está dando la cara, está diciendo ahora delante del Señor que ella fue la que vino, que ella fue la que tocó el borde de su vestido. Y dice la palabra que ella vino y le dijo toda la verdad. Ahora, aunque aquí el versículo dice que ella vino y le dijo toda la verdad, pero acuérdate, ¿cuál fue toda la verdad? Pensemos un poquito, ¿cuál fue toda la verdad que esta mujer le dijo a Jesús? Esta mujer, yo me imagino, y no quiero estar inventando, pero si le dijo toda la verdad es que ella era una mujer enferma, con una enfermedad que era catalogada como inmundicia, que ella había venido porque estaba padeciendo por 12 años ya con esa enfermedad. Ella pudo relatarle a Jesús todo el sufrimiento que ella había tenido de los doctores. Ella pudo decirle todos los desprecios que había tenido por todas partes. Ella pudo haberle dicho toda la verdad de cómo se sentía sola, aislada de toda la sociedad. Ella pudo decirle toda la verdad de cómo le costó llegar por detrás para entrar y tocar el borde de su vestido. Ella pudo decirle toda la verdad desde el mismo momento que toqué su borde de su vestido o de su manto. En ese mismo momento la enfermedad paró, el flujo de sangre se cortó en ese mismo momento. En ese mismo momento recibí yo el alivio. Ella pudo haberle dicho le dijo toda la verdad al Señor Jesús. No vino para contarle cuentos al Señor, no vino para inventarle historias. Ella vino para decirle toda la verdad. Señor, yo estaba desajuiciada. Señor, ya los doctores no me daban esperanza. Señor, ya no tenía nada más que hacer, no tenía nada para poder buscar un médico más. Señor, ya las fuerzas se me habían terminado. Señor, ya estaba muriendo yo porque estaba sola. Señor, nunca pude yo rehacer mi vida o tener un compañero de vida por mi enfermedad. Ella pudo decirle tantas cosas al Señor Jesús. No he podido tener hijos, Señor, por mi enfermedad, por esa enfermedad que me azotaba. Pero ahora estoy sana. Ahora ha parado el flujo de sangre. Y él le dijo, versículo 34, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Él le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Usa una palabra el Señor ahí. Y él usa la palabra hija. Yo no sé cómo tú puedes tomar esa palabra. Pero yo pienso que Jesús, al ver la posición de ella, cómo ella estaba, temerosa y toda, le dice hija. Una, porque le deja saber que Él es como su padre. Un padre inspira confianza para que se le quite el temblor que quizás tiene. Le dice, hija. La otra es que desde ese momento ella ha venido a ser una hija espiritual. Ha venido a recibir la salvación y entrando a la familia de Dios. Por eso le dice hija, le dice, tu fe te ha hecho salva.
Él no le dice, yo te salvo. Él le dice, sino le dice, tu fe te ha hecho salva, ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, Jesús le da crédito. Jesús le dice, ha sido tu fe, ha sido todo lo que tú has hecho, que has podido depositar esa fe en el poder que hay en mí. Eso te ha hecho salva, eso te ha dado ahora, y ve en paz y queda sana de tu azote. O sea, Jesús nos la manda y le dice, ve y a ver si en unos meses no regresa la enfermedad. Le dice, ve en paz y queda sana de tu azote. Le da una noticia que es absolutamente de siempre, que esa enfermedad no va a volver en ella. Y dice la palabra del Señor que la mujer estaba postrada ante el Señor, pudiendo ver esa respuesta del Señor Jesús. La respuesta de Jesús fue, se salva. Primeramente ella venía para un milagro, pero ella recibió la salvación también de su alma. Jesús no quiere sanar solamente tu cuerpo. Jesús no solamente quiere sanar tu vida terrenal. Jesús quiere bendecir tu vida espiritual. Él quiere hacer el milagro en tu vida, pero necesitas tú entender que necesitamos poner fe en el Señor. Yo creo que en este tiempo es tiempo de aferrarnos al Señor. Los imposibles para el Señor no existen. Solamente tú y yo los podemos condicionar. Así que te animo en esta hora. Imagínate la posición o la condición o la vida que esta mujer vivía. Ella pudo encontrar en Jesús la respuesta. Así que una enfermedad incurable para con nuestro Dios no cuenta. El testimonio en este tiempo, que estamos en tiempos difíciles, debe de ser un testimonio que pueda activar la fe de aquellos que no le conocen. La sanidad de la mujer vino por la fe que había puesto en el Señor Jesús. Dios nos ayude, hermano, en este tiempo a no diluir o a no poner de menos el poder de nuestro Dios. Yo creo que este es un tiempo donde tú y yo debemos de seguir testificando positivamente de lo que el Señor Jesús es capaz de hacer en aquellos que pueden depositar su confianza en Él. Yo te animo en esta hora. Si estás pasando por alguna enfermedad, haz una oración conmigo en esta hora. Si estás pasando por una dificultad, haz esta oración conmigo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en este día. Damos gracias, Señor, porque tú nos sostienes, Dios, porque tú no has cambiado y tu poder, Señor, sigue activado, Señor, y tú puedes hacer la obra, Señor, que los hombres no pueden hacer. En esta hora, Señor, si hay algún hermano, algún amigo que está pasando por alguna situación de enfermedad o una situación difícil que no haya respuesta, Padre, tú eres poderoso, tú eres suficiente para poder ayudar. En especial, Señor, aquellos que han sido afectados por esta enfermedad, Señor, yo los pongo bajo tus cuidados. Yo pido la protección tuya, yo pido la bendición tuya, Señor. Cúbrelos con tu diestra. Cubre, Señor, cada familia, Señor, cada uno de nuestros amigos que nos escuchan, Señor. Yo pido que tú los protejas, que los bendigas, y si alguien, Señor, todavía no ha hecho su decisión por ti, esta es una buena hora para decirle: Señor Jesús, yo estoy dispuesto en esta hora, no solamente a recibir un milagro de sanidad, pero a recibir la salvación de mi alma. En esta hora, Señor, yo reconozco que tú eres el Todopoderoso y que tú puedes salvar, Señor, el alma también. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido que cubra, Señor, tu iglesia, que proteja, Señor, a cada ministro, Señor. Guárdalos con tu poder. Mira, Señor, los que están en este momento afectados, guárdalos con tu poder, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Y que Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta mañana. Hermanos, les amamos y esperamos pronto poder una vez más vernos, pero hasta el momento continuamos todavía transmitiendo en línea, así que ténganos una vez más, le digo, paciencia para poder esperar el tiempo correcto para hacerlo. Anuncios nada más: el miércoles también tendremos nuestro servicio en línea y será a las 7. Y pues, hermano, el martes también quiero decirles, estaremos una vez más
repartiendo alimentos. Así que solicito a aquellos que no estén trabajando para que nos puedan ayudar en este lugar. Solamente pues esperamos que el Señor a través de eso pueda ministrar la necesidad de otros. Damos gracias por todo y que Dios me lo bendiga.